La Segunda Guerra Mundial no fue un evento aislado, sino el resultado de una serie de acontecimientos que se remontan al final de la Primera Guerra Mundial. Tras el armisticio del año 1918, las potencias vencedoras impusieron durísimas condiciones a Alemania a través del Tratado de Versalles, firmado en 1919. Este tratado buscaba castigar y debilitar a Alemania, obligándola a aceptar una enorme deuda económica, reducir su ejército a una fracción mínima y ceder territorios clave. Sin embargo, lejos de garantizar la paz, estas medidas generaron un profundo resentimiento en el pueblo alemán, que vio en el tratado una humillación nacional. Mientras tanto, en otras partes del mundo, surgían regímenes totalitarios que capitalizaban el descontento social y económico. En Italia, Benito Mussolini estableció el fascismo, un sistema que glorificaba el autoritarismo y la expansión territorial. En Alemania, Adolf Hitler y el partido nazi ascendieron al poder prometiendo restaurar la grandeza del país y culparon a minorías, especialmente a los judíos, de todos los males. Al otro lado del mundo, Japón, bajo un militarismo creciente, buscaba dominar Asia para asegurar recursos vitales para su economía. La crisis económica de 1929, conocida como la Gran Depresión, fue el detonante final que aceleró el camino hacia la guerra. El colapso financiero global dejó a millones en la pobreza, debilitó a las democracias y fortaleció a los líderes autoritarios, que ofrecían soluciones radicales. Alemania, Italia y Japón, insatisfechas con el orden mundial establecido, comenzaron a expandirse militarmente. Alemania anexó Austria y Checoslovaquia, Italia invadió Etiopía y Japón ocupó Manchuria. Pero, ¿por qué estos conflictos locales desembocaron en una guerra mundial? La respuesta está en las alianzas y la incapacidad de las potencias democráticas para contener a los regímenes agresivos. Cuando Alemania invadió Polonia en 1939, Francia y Reino Unido declararon la guerra, arrastrando consigo a sus colonias y aliados. Lo que comenzó como un conflicto europeo pronto se convirtió en una guerra global, con batallas en Europa, África, Asia y el Pacífico, involucrando a decenas de naciones y cambiando para siempre el curso de la historia. Además, el estallido de la Segunda Guerra Mundial no puede entenderse sin analizar las ambiciones expansionistas de Alemania, encabezadas por la obsesión de Adolf Hitler con el concepto de Lebensraum o espacio vital. Según la ideología nazi, el pueblo alemán necesitaba expandirse hacia el este para asegurar tierras y recursos, lo que justificaba la conquista de territorios como Polonia y la Unión Soviética. Esta visión agresiva chocaba directamente con el orden establecido después de la Primera Guerra Mundial y alimentaba un conflicto inevitable. El revisionismo del Tratado de Versalles fue otro factor clave. Alemania nunca aceptó las duras condiciones impuestas, y Hitler aprovechó este resentimiento para justificar su política exterior. Reconstruyó el ejército en violación del tratado, remilitarizó Renania y anexó Austria en el Anschluss de 1938, acciones que fueron recibidas con protestas débiles por parte de las potencias occidentales. Cada concesión a Alemania, en lugar de calmar sus ambiciones, la empoderó aún más. La política de apaciguamiento seguida por Francia y Reino Unido fue un error estratégico que solo retrasó lo inevitable. Temerosos de otra guerra devastadora, ambos países permitieron que Hitler incumpliera abiertamente el Tratado de Versalles, esperando que sus demandas se calmaran tras cada concesión. El punto culminante de esta política fue el Acuerdo de Múnich en 1938, donde se permitió a Alemania anexar los Sudetes checoslovacos a cambio de una falsa promesa de paz. Pero Hitler, lejos de detenerse, vio en esta debilidad una invitación a seguir avanzando. En Asia, el expansionismo japonés también contribuyó a la escalada global del conflicto. Japón, necesitado de recursos para sostener su crecimiento industrial, invadió Manchuria en 1931 y luego lanzó una guerra a gran escala contra China en 1937. Estas acciones, junto con las brutales masacres como la de Nankín, demostraron que el militarismo japonés no tendría límites, llevando a un inevitable choque con las potencias occidentales en el Pacífico. Uno de los giros más sorprendentes antes del inicio de la guerra fue el Pacto Ribbentrop-Molotov, firmado entre la Alemania nazi y la Unión Soviética en 1939. Este acuerdo de no agresión incluía un protocolo secreto que repartía Europa del Este en esferas de influencia,
permitiendo a Hitler invadir Polonia sin temor a una intervención soviética. Stalin, aunque desconfiaba de Hitler, buscaba ganar tiempo para preparar a la URSS ante un eventual conflicto. Este pacto demostró que, en la geopolítica de la época, las alianzas eran meras herramientas temporales. Finalmente, los nacionalismos exacerbados en todo el mundo crearon un ambiente de confrontación irremediable. No solo en Alemania, Italia y Japón, sino también en otras naciones, el discurso ultranacionalista alimentó el odio hacia lo extranjero y la glorificación de la guerra como medio para alcanzar la grandeza. Este clima de intolerancia y rivalidad imperial hizo que el mundo estuviera al borde del abismo, listo para sumergirse en el conflicto más sangriento de la historia. El primer día de septiembre de 1939 marcó un punto de no retorno en la historia contemporánea cuando las tropas alemanas cruzaron la frontera polaca en un ataque masivo por tierra y aire. Esta invasión no fue un acto improvisado, sino la ejecución meticulosa de la estrategia nazi de expansión territorial. Hitler, confiado en la pasividad de las potencias occidentales tras años de apaciguamiento, subestimó la reacción de Reino Unido y Francia. Sin embargo, esta vez las democracias no pudieron mirar hacia otro lado. El 3 de septiembre, tras un ultimátum ignorado, ambos países declararon la guerra a Alemania, dando inicio formalmente a la Segunda Guerra Mundial en el frente europeo. Lo que hizo particularmente devastadora la invasión de Polonia fue la implementación de la Blitzkrieg o guerra relámpago, una innovadora doctrina militar que combinaba el uso masivo de tanques, aviación e infantería mecanizada para romper las líneas enemigas con velocidad abrumadora. Mientras la caballería polaca intentaba en vano resistir contra los panzers alemanes, la Luftwaffe bombardeaba ciudades y destruía comunicaciones, dejando al ejército polaco sin capacidad de reorganización. En menos de un mes, Polonia estaba dividida entre Alemania y la Unión Soviética, esta última invadiendo por el este el 17 de septiembre en cumplimiento del pacto Ribbentrop-Molotov. El éxito alemán en Polonia no fue el final, sino solo el comienzo de una serie de campañas relámpago que sacudirían Europa. En la primavera de 1940, Hitler volvió su mirada hacia el oeste. Dinamarca cayó en cuestión de horas el 9 de abril, seguida inmediatamente por Noruega, donde los aliados intentaron una resistencia infructuosa. Pero el golpe maestro llegó en mayo, cuando Alemania lanzó su ofensiva contra los Países Bajos, Bélgica y Francia. Los aliados esperaban una repetición de la estrategia de la Primera Guerra Mundial, pero los generales alemanes rompieron todas las expectativas al atravesar las Ardenas, una zona boscosa considerada impenetrable para tanques. La caída de Francia fue quizás el momento más humillante para las potencias occidentales. París fue ocupada el 14 de junio, y menos de una semana después, el gobierno francés firmó el armisticio en el mismo vagón de tren donde Alemania había capitulado en 1918. El norte de Francia quedó bajo ocupación nazi, mientras que en el sur se estableció el régimen colaboracionista de Vichy. Solo Reino Unido, ahora bajo el liderazgo de Winston Churchill, permaneció en pie de guerra, preparándose para lo que parecía una inevitable invasión alemana. Este periodo inicial del conflicto demostró la superioridad táctica alemana y la fragilidad del orden europeo. En cuestión de meses, el mapa del continente había cambiado radicalmente, dejando a millones bajo el yugo nazi. Pero lo peor estaba por venir, pues la guerra pronto tomaría dimensiones aún más globales y destructivas. Ya que mientras Europa se hundía en el caos bajo la sombra de la esvástica, en el verano de 1940 se presenció uno de los episodios más dramáticos del conflicto, la Batalla de Inglaterra. Con Francia derrotada, Hitler centró toda su atención en la isla británica, lanzando una campaña aérea sin precedentes destinada a destruir la Royal Air Force y preparar el terreno para la Operación León Marino, la invasión anfibia planeada. Sin embargo, lo que los nazis esperaban que fuera una victoria rápida se convirtió en un prolongado duelo aéreo donde la determinación de los pilotos británicos, apoyados por radares y una incansable resistencia civil, logró lo imposible: frenar a la Luftwaffe. Los bombardeos sobre Londres y otras ciudades durante el Blitz no quebraron el espíritu británico, sino que fortalecieron su resolución, marcando el primer gran fracaso estratégico de Alemania. El frente oriental cambiaría para siempre el curso de la guerra cuando, el 22 de junio de 1941, Hitler lanzó la Operación Barbarroja, la invasión más grande de la historia militar.
3 millones de soldados alemanes y de sus aliados del Eje cruzaron la frontera soviética en un ataque que cogió a Stalin por sorpresa, a pesar de las advertencias de inteligencia. Inicialmente, la Wehrmacht avanzó con una velocidad arrasadora, cercando a ejércitos enteros y ocupando vastos territorios. Pero el invierno ruso, la feroz resistencia soviética y las enormes distancias comenzaron a desgastar a las fuerzas alemanas. La batalla de Stalingrado, que comenzaría en 1942, se convertiría en el punto de inflexión de la guerra en Europa. Mientras tanto, los Balcanes y Grecia caían bajo el dominio nazi tras rápidas campañas militares. La invasión de Yugoslavia en abril de 1941 y la posterior ocupación de Grecia demostraron el poderío alemán, pero también dispersaron sus fuerzas, un error estratégico que tendría consecuencias en el frente oriental. Estas conquistas aseguraron el flanco sur de Alemania, pero abrieron nuevos focos de resistencia partisanos que desgastarían continuamente al Tercer Reich. En el norte de África, la guerra tomó un cariz completamente distinto bajo el ardiente sol del desierto. La campaña africana, protagonizada por el legendario duelo entre el Afrika Korps de Erwin Rommel y las fuerzas británicas de Bernard Montgomery, se convirtió en un teatro de operaciones crucial para el control del Mediterráneo. Tobruk, el Alamein y otros nombres se grabarían en la historia militar como escenarios de batallas donde la movilidad de los tanques y el suministro de combustible eran tan decisivos como la estrategia. El dominio del norte de África no solo era clave para proteger el Canal de Suez, la arteria vital del Imperio Británico, sino también como posible puente para una invasión aliada del sur de Europa. Al otro lado del mundo, el conflicto en Asia llevaba años desarrollándose con singular brutalidad. La guerra sino-japonesa, iniciada en 1937, había convertido a China en un campo de batalla donde el ejército imperial japonés cometió algunas de las peores atrocidades de la guerra. Pero el evento que verdaderamente globalizó el conflicto ocurrió la mañana del 7 de diciembre de 1941, cuando aviones japoneses lanzaron un ataque sorpresa contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor en Hawái. Este audaz golpe, destinado a neutralizar la flota del Pacífico de Estados Unidos, consiguió el efecto contrario. Al día siguiente, Estados Unidos entraba oficialmente en la guerra, movilizando su inmenso potencial industrial y humano. El avance japonés por el Pacífico en los meses siguientes fue imparable. Filipinas, Hong Kong, Singapur y las Indias Orientales holandesas cayeron una tras otra ante el ímpetu japonés. Cada victoria ampliaba el imperio del sol naciente, pero también extendía sus líneas de suministro y generaba una feroz determinación aliada por contraatacar. La batalla del Mar del Coral en mayo de 1942 y la posterior batalla de Midway marcarían el límite de la expansión japonesa, iniciando el lento pero inexorable camino hacia la contraofensiva aliada. Estas etapas del conflicto demostraron cómo una guerra que comenzó en Europa se había transformado en una verdadera conflagración global, donde los frentes se multiplicaban y las estrategias evolucionaban constantemente. El sitio de Leningrado, iniciado en septiembre de 1941, se convertiría en uno de los episodios más brutales de la Segunda Guerra Mundial. Durante casi 900 días, las fuerzas alemanas y finlandesas cercaron la ciudad, intentando doblegar a sus habitantes mediante el hambre y los constantes bombardeos. Más de 1 millón de civiles perecieron, muchos de ellos víctimas del frío extremo y la desnutrición, pero Leningrado nunca cayó. La determinación de sus defensores, que mantuvieron funcionando fábricas de armamento y compartieron mínimas raciones de pan bajo condiciones inhumanas, se convirtió en un símbolo de la resistencia soviética. Mientras Leningrado resistía, en el sur se libraba la batalla que marcaría el principio del fin para la Alemania nazi, Stalingrado. Desde agosto de 1942 hasta febrero de 1943, las calles de esta ciudad industrial se transformaron en un infierno de combate casa por casa. Los soviéticos, bajo el mando de Zhukov, utilizaron tácticas de cerco para aislar al sexto ejército alemán, que finalmente se rindió tras sufrir pérdidas catastróficas. Esta derrota no solo costó a Alemania 500.000 de soldados, sino que demostró que el Ejército Rojo podía superar a la Wehrmacht, cambiando irreversiblemente el curso de la guerra en el frente oriental. En África, la batalla de El Alamein en octubre de 1942 representó otro momento crucial.
Bajo el liderazgo del general Montgomery, las fuerzas británicas lograron una victoria decisiva contra el Afrika Korps de Rommel. Esta victoria no solo aseguró Egipto y el Canal de Suez, sino que marcó el inicio del retroceso alemán en el continente africano. Poco después, los desembarcos aliados en el norte de África francesa en la Operación Antorcha abrieron un nuevo frente que culminaría con la expulsión total del Eje de África en mayo de 1943. El 6 de junio de 1944, conocido como el Día D, las playas de Normandía se convirtieron en el escenario de la mayor operación anfibia de la historia. Casi 150.000 soldados aliados desembarcaron bajo intenso fuego alemán, estableciendo una cabeza de playa que permitiría la liberación de Francia. La planificación meticulosa, incluyendo operaciones de engaño como la creación de un ejército fantasma comandado por Patton, y la valentía de las tropas en Omaha, Utah, Gold, Juno y Sourde aseguraron el éxito de la operación. Este desembarco marcó el principio del fin para la Alemania nazi en el frente occidental. En diciembre de 1944, Hitler lanzó su última gran ofensiva en el frente occidental, la Batalla de las Ardenas. Aprovechando el clima invernal que neutralizaba la superioridad aérea aliada, las fuerzas alemanas lograron un avance sorpresa que creó una peligrosa protuberancia en las líneas aliadas. Sin embargo, la feroz resistencia estadounidense en Bastogne, donde el general M.C. Auliffe respondió «Nats. Locos», a la demanda de rendición alemana, y el posterior despeje del clima que permitió a la aviación aliada actuar, sellaron el fracaso de esta última apuesta nazi. En el frente del Pacífico, la batalla de Midway en junio de 1942 fue el punto de inflexión contra Japón. La destrucción de 4 portaaviones japoneses frente a solo uno estadounidense cambió el equilibrio de poder naval, permitiendo a los aliados pasar a la ofensiva. Poco después, la campaña de Guadalcanal, que se prolongó desde agosto de 1942 hasta febrero de 1943, se convirtió en una sangrienta prueba de resistencia donde marines estadounidenses y soldados japoneses lucharon en condiciones tropicales extremas. Estas victorias iniciaron el lento pero implacable avance aliado hacia Japón. Los últimos actos de la guerra llegaron en agosto de 1945, cuando el mundo presenció el poder destructivo de una nueva era. El 6 de agosto, el bombardero Enola Gay lanzó sobre Hiroshima la primera bomba atómica utilizada en combate, seguida 3 días después por el ataque a Nagasaki. Estas explosiones, que causaron la muerte instantánea de más de 120.000 personas y efectos radiactivos a largo plazo, llevaron a la rendición incondicional de Japón el 15 de agosto, marcando el final definitivo de la Segunda Guerra Mundial. Estos momentos clave no solo determinaron el resultado de la guerra, sino que redefinieron el arte militar, las relaciones internacionales y la propia naturaleza de los conflictos armados. Además, el escenario global de la Segunda Guerra Mundial estuvo determinado por la formación de 2 bloques antagónicos con visiones diametralmente opuestas del mundo. Por un lado, las potencias del eje, encabezadas por Alemania, Italia y Japón, representaban regímenes autoritarios unidos por su deseo de expandir sus territorios y desafiar el orden internacional establecido tras la Primera Guerra Mundial. Esta alianza, formalizada a través del Pacto Tripartito en septiembre de 1940, aunque estratégicamente cohesionada en sus objetivos expansionistas, adolecía de una falta de coordinación real en sus operaciones militares. Cada nación del eje perseguía sus propios intereses territoriales, Alemania en Europa Oriental, Italia en el Mediterráneo y África, y Japón en Asia y el Pacífico. Frente a ellos, los aliados constituyeron una coalición más heterogénea pero finalmente más efectiva. Reino Unido, bajo el liderazgo de Winston Churchill, mantuvo una resistencia férrea contra el nazismo incluso en los momentos más oscuros de 1940, cuando se enfrentaba sola a la maquinaria de guerra alemana. La Unión Soviética, tras ser invadida en 1941, se convirtió en un pilar fundamental de la lucha contra el eje, soportando el peso más sangriento del conflicto en el frente oriental. Estados Unidos, aunque inicialmente neutral, se unió definitivamente a la guerra tras el ataque a Pearl Harbor, aportando su inmenso potencial industrial que resultaría decisivo para el esfuerzo bélico aliado. Un capítulo aparte merece la Francia Libre, movimiento liderado por Charles de Gaulle desde el exilio,
que mantuvo viva la llama de la resistencia francesa contra la ocupación nazi y el gobierno colaboracionista de Vichy. En Asia, China, que llevaba luchando contra la invasión japonesa desde 1937, se convirtió en un frente esencial que inmovilizó a millones de soldados japoneses, debilitando significativamente su capacidad de acción en otros teatros de operaciones. Las conferencias entre los líderes aliados marcaron hitos cruciales en la dirección de la guerra y el diseño del mundo de posguerra. En Teherán, en noviembre de 1943, Churchill, Roosevelt y Stalin coordinaron por primera vez sus estrategias militares, acordando la apertura del segundo frente en Europa Occidental que culminaría con el desembarco de Normandía. La Conferencia de Yalta, en febrero de 1945, con la guerra aún en curso, comenzó a delinear el nuevo orden mundial, incluyendo la creación de las Naciones Unidas y las zonas de influencia en Europa. Finalmente, la Conferencia de Potsdam, celebrada entre julio y agosto de 1945 con Truman sustituyendo al fallecido Roosevelt y con Clement Attlee reemplazando a Churchill durante las negociaciones, estableció las bases para la reconstrucción de Europa y sentó las condiciones para la rendición de Japón. La entrada de Estados Unidos en la guerra tras Pearl Harbor transformó radicalmente el equilibrio de fuerzas. La movilización de su industria bélica fue un fenómeno sin precedentes. En menos de 4 años, los astilleros estadounidenses produjeron más de 2.700 barcos de guerra y las fábricas fabricaron cerca de 300.000 aviones. Este poderío industrial, sumado a los casi 16 millones de estadounidenses que sirvieron en las Fuerzas Armadas durante el conflicto, proporcionó a los aliados una ventaja material insuperable. En los territorios ocupados, la resistencia jugó un papel fundamental aunque a menudo subestimado. Desde los maquis franceses hasta los partisanos yugoslavos liderados por Tito, pasando por los combatientes clandestinos en Polonia, Grecia y otros países, estos movimientos realizaron labores de sabotaje, inteligencia y guerrilla que desgastaron continuamente a las fuerzas del eje. Sus acciones, aunque menos visibles que las grandes batallas, contribuyeron significativamente a minar la moral y la capacidad operativa de las potencias ocupantes, preparando el terreno para las liberaciones finales. Esta compleja red de alianzas y colaboraciones, tanto a nivel estatal como entre movimientos de resistencia, demuestra cómo la Segunda Guerra Mundial fue realmente un conflicto global donde cada actor, grande o pequeño, contribuyó al resultado final. Además, la Segunda Guerra Mundial no solo fue un conflicto de ejércitos y naciones, sino también una carrera tecnológica sin precedentes que revolucionó para siempre la forma de hacer la guerra. Los avances en blindados transformaron el campo de batalla, con tanques como el alemán Panzer IV o el soviético T-34 estableciendo nuevos estándares de potencia de fuego, movilidad y protección. En los cielos, la aviación experimentó un salto cualitativo espectacular, desde los veloces cazas británicos Spitfire hasta los temibles bombarderos estadounidenses B-17, conocidos como fortalezas volantes, que llevaron la guerra al corazón del territorio enemigo. Alemania desarrolló armas revolucionarias como los cohetes V-2, primeros misiles balísticos de la historia que, aunque no cambiaron el curso de la guerra, anticiparon la era de los proyectiles guiados. Uno de los avances tecnológicos más decisivos fue el radar, que permitió a los británicos detectar los ataques aéreos alemanes durante la Batalla de Inglaterra. Este sistema, combinado con una red de comunicaciones eficiente, dio a la Royal Air Force una ventaja crucial contra la numéricamente superior Luftwaffe. Paralelamente, en el ámbito de las comunicaciones secretas, la criptografía se convirtió en un arma estratégica de primer orden. La máquina alemana Enigma, considerada indescifrable, fue finalmente decodificada gracias al trabajo de matemáticos como Alan Turing en Bletchley Park, permitiendo a los aliados anticipar movimientos militares del eje y acortando la guerra según algunos estimados en más de 2 años. El espionaje jugó un papel fundamental en todos los frentes. Organizaciones como la Oficina de Servicios Estratégicos Estadounidense, OSS, precursora de la CIA, y el Ejecutivo de Operaciones Especiales británico, SOE, llevaron a cabo misiones de inteligencia, sabotaje y apoyo a movimientos de resistencia en territorio ocupado. Agentes legendarios como la española Virginia Hall, conocida como la Dama Coja por su prótesis, demostraron el valor de los operativos individuales al organizar redes de resistencia en la Francia ocupada.
Del lado soviético, la red de espías conocida como el Círculo de Cambridge infiltró los más altos niveles del gobierno británico, demostrando que el espionaje no era solo un juego entre enemigos declarados. La propaganda se convirtió en un frente de batalla tan importante como los campos de combate. Ambos bandos emplearon a fondo los medios de comunicación masivos para levantar la moral propia y minar la del enemigo. Carteles icónicos como el We Can Do It estadounidense con su Rousey la remachadora o el alemán Der Feind zieht den Licht. El enemigo ve tu luz, que instaba al apagón, poblaron las ciudades de los países beligerantes. El cine fue instrumental, desde el documental soviético La batalla por Stalingrado hasta las producciones de Hollywood que glorificaban el esfuerzo bélico. La radio, con figuras como la francesa Radio Londres transmitiendo mensajes codificados a la resistencia o las emisiones de Tokyo Rose destinadas a desmoralizar a las tropas aliadas, demostró ser un arma psicológica poderosa. Un cambio social trascendental fue el nuevo papel de la mujer en la guerra. Con millones de hombres en el frente, las mujeres asumieron roles que antes les estaban vedados: operarias de fábricas de municiones, conductoras de ambulancias, mecánicas de aviación e incluso pilotos que trasladaban aeronaves entre bases. En la Unión Soviética, regimientos de aviación completamente femeninos como el 588º Regimiento de Bombardeo Nocturno, conocido como las Brujas de la Noche, causaron estragos en las líneas alemanas. En la retaguardia aliada, figuras como la química Rosalind Franklin contribuyeron al desarrollo de tecnologías bélicas, mientras que en la resistencia europea, mujeres como la francesa Geneviève de Gaulle-Anthonioz arriesgaron sus vidas en misiones clandestinas. Esta guerra de innovación y persuasión demostró que los conflictos modernos no se ganaban solo con soldados y armas, sino con cerebros, información y la capacidad de movilizar a sociedades enteras. Los avances técnicos y sociales que emergieron de este periodo, desde la computación hasta los cambios en los roles de género, dejarían una huella permanente que trascendería largamente el final de las hostilidades. Pero el conflicto bélico más devastador de la historia humana reveló también los abismos más profundos de la crueldad organizada. El Holocausto, sistemático plan de exterminio llevado a cabo por la Alemania nazi, representó un horror sin precedentes en la historia moderna. Bajo la retorcida ideología racial del Tercer Reich, aproximadamente 6 millones de judíos fueron asesinados en lo que los nazis denominaron la solución final. Pero la maquinaria genocida no se detuvo allí. Gitanos, personas con discapacidad, testigos de Jehová, homosexuales y disidentes políticos fueron igualmente marcados para su eliminación, convirtiendo Europa en un continente sembrado de fosas comunes y campos de muerte. Los campos de concentración y exterminio se erigieron como monumentos al horror industrializado. Lugares como Auschwitz-Birkenau, Treblinka y Sobibor funcionaron como fábricas de muerte donde la eficiencia burocrática alemana se puso al servicio del genocidio. Las cámaras de gas, diseñadas para matar a miles de personas simultáneamente, los hornos crematorios funcionando sin descanso, y los experimentos médicos realizados por criminales como Josef Mengele, expusieron una degradación moral que aún hoy desafía la comprensión humana. Lo más escalofriante fue la normalidad con la que funcionaba este sistema: trenes que llegaban puntualmente cargados de víctimas, contables que registraban meticulosamente los bienes robados a los prisioneros, y médicos que seleccionaban a quienes podrían trabajar unas semanas más antes de morir de agotamiento. Cuando la guerra llegó a su fin, el mundo tuvo que enfrentarse a la magnitud de estos crímenes. Los juicios de Nuremberg, celebrados entre noviembre de 1945 y octubre de 1946, marcaron un hito en el derecho internacional al establecer por primera vez el principio de que individuos podían ser responsables penalmente por crímenes contra la humanidad. 22 altos mandos nazis fueron juzgados ante un tribunal internacional, sentando precedentes que llevarían a la creación de la Corte Penal Internacional décadas después. Sin embargo, muchos perpetradores nunca enfrentaron justicia, mezclándose entre la población civil o escapando a través de rutas como la llamada Línea de las Ratas hacia Sudamérica. La guerra también vio el surgimiento de una nueva forma de violencia contra civiles: los bombardeos estratégicos masivos. Desde el Blitz alemán sobre Londres hasta los incendios de Hamburgo y Dresde, y finalmente las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, la población civil se convirtió en objetivo militar legítimo.
Estos ataques, que buscaban quebrar la moral del enemigo y destruir su capacidad industrial, dejaron ciudades enteras reducidas a escombros y generaron debates éticos que persisten hasta hoy. El bombardeo de Tokio en marzo de 1945, por ejemplo, causó más víctimas inmediatas que cualquiera de las bombas atómicas, demostrando la capacidad destructiva de las armas convencionales cuando se usan contra concentraciones urbanas. Esta faceta de la guerra dejó cicatrices profundas en la conciencia global. El Holocausto redefinió los límites de lo que se consideraba posible en términos de maldad organizada, mientras que los bombardeos masivos plantearon preguntas incómodas sobre los límites de la guerra total. Los juicios posteriores intentaron establecer una justicia retroactiva, pero también revelaron las complejidades de juzgar crímenes que no tenían precedentes jurídicos. Estas experiencias llevarían a la creación de nuevas normas internacionales y a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, intentos de la comunidad global por decir nunca más a los horrores que marcaron a sangre y fuego el siglo XX. Por último, los últimos compases de la Segunda Guerra Mundial estuvieron marcados por una intensidad dramática que alteraría para siempre el orden mundial. En Europa, el avance imparable del Ejército Rojo hacia Berlín se convirtió en una carrera contra el tiempo, donde cada calle, cada edificio, era disputado con ferocidad inusitada. Para abril de 1945, la capital del Tercer Reich se había transformado en un paisaje apocalíptico, con soldados adolescentes de las Hitlerjugend luchando junto a veteranos de las Waffen-SS contra divisiones soviéticas que avanzaban metro a metro. La icónica fotografía de la bandera roja ondeando sobre el Reichstag simbolizaría el colapso final del régimen nazi, aunque la toma del edificio parlamentario costaría aún 3 días de sangrientos combates cuerpo a cuerpo. En las profundidades del Führerbunker, un Adolf Hitler envejecido prematuramente y desconectado de la realidad firmaba órdenes a ejércitos fantasmas mientras Berlín se desmoronaba a su alrededor. El 30 de abril, tras contraer matrimonio con Eva Braun en una ceremonia macabra, ambos optarían por el suicidio, dejando instrucciones para quemar sus cuerpos y evitar así el destino de Mussolini, cuyo cadáver había sido ultrajado públicamente días antes. La muerte del Führer no significó el fin inmediato de los combates, pero dejó al almirante Donitz como improbable sucesor de un régimen que ya no existía. La rendición alemana se formalizó en 2 actos históricos, primero en Reims el 7 de mayo ante los aliados occidentales, y luego en Karlshorst el 8 de mayo ante los soviéticos, esta última ceremonia cuidadosamente orquestada para que coincidiera con la hora de Moscú. Estas fechas marcarían para siempre el día de la victoria en Europa, aunque curiosamente, mientras Occidente lo celebraba el 8, Rusia lo conmemoraría el 9 debido a diferencias horarias. Los últimos focos de resistencia alemana en Curlandia y algunas islas del Canal Inglés se rendirían días después, cerrando definitivamente el capítulo europeo del conflicto. En el Pacífico, la guerra continuaría 4 meses más, con una escalada de violencia que alcanzó su punto culminante con los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en agosto. La entrada de la Unión Soviética en la guerra contra Japón el 8 de agosto, incumpliendo su pacto de neutralidad, convenció finalmente al emperador Hirohito de que la rendición era inevitable. El 15 de agosto, en una transmisión radial sin precedentes, la primera vez que el pueblo japonés escuchaba la voz de su emperador, se anunció la aceptación de los términos de Potsdam. La ceremonia formal de rendición a bordo del USS Missouri en la bahía de Tokio el 2 de septiembre, con el general MacArthur presidiendo ante representantes de todas las potencias aliadas, marcó el verdadero final de 6 años de conflicto global. Las consecuencias inmediatas del conflicto superaban toda imaginación: más de 50 millones de muertos, ciudades enteras reducidas a escombros desde Varsovia hasta Tokio, y un continente europeo dividido por líneas de ocupación que prefiguraban la Guerra Fría. Alemania quedó dividida en 4 zonas de ocupación, mientras que Japón sería administrado exclusivamente por Estados Unidos bajo el mando del general MacArthur. Los desplazamientos masivos de población, con millones de refugiados, prisioneros liberados y sobrevivientes del Holocausto vagando por caminos devastados, presentaban un desafío humanitario sin precedentes. Este final no significó simplemente el cese de las hostilidades, sino el nacimiento de un mundo radicalmente diferente, donde nuevas superpotencias emergían entre las cenizas del conflicto y donde la amenaza nuclear comenzaba a moldear las relaciones internacionales.
Los juicios por crímenes de guerra, las repatriaciones forzadas y los primeros esfuerzos de reconstrucción bajo planes como el Marshall, serían los siguientes capítulos de esta historia que había cambiado para siempre el curso de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial no solo alteró el equilibrio de poder internacional, sino que redibujó completamente el mapa político y social del planeta. Una de las primeras respuestas a la catástrofe fue la creación de la Organización de las Naciones Unidas en octubre de 1945, concebida como un foro global para prevenir futuros conflictos. A diferencia de la fracasada Sociedad de Naciones, la ONU nació con mayor representatividad y el respaldo decidido de las potencias vencedoras, estableciendo un Consejo de Seguridad con miembros permanentes que incluían a Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido, Francia y China. La Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco, aspiraba a garantizar la seguridad colectiva y promover los derechos humanos fundamentales, aunque desde sus inicios se vio tensionada por las crecientes rivalidades entre sus principales miembros. Estas tensiones dieron origen a la Guerra Fría, un nuevo tipo de conflicto que dividió al mundo en dos esferas de influencia antagónicas. Por un lado, el bloque occidental liderado por Estados Unidos, defensor del capitalismo y la democracia liberal; por otro, el bloque oriental encabezado por la Unión Soviética, promotor del comunismo y los sistemas de planificación centralizada. Esta división se materializó dramáticamente en Europa a través del telón de acero, término popularizado por Churchill en su discurso de Fulton en 1946. La doctrina de la contención estadounidense y la respuesta soviética transformaron países liberados del nazismo en nuevos campos de batalla ideológicos, donde cada superpotencia buscaba extender su modelo político y económico. La reconstrucción de Europa Occidental encontró su motor en el Plan Marshall, un masivo programa de ayuda económica impulsado por Estados Unidos que inyectó más de $12.000 millones, equivalentes a unos 140.000 millones actuales, entre 1948 y 1951. Esta iniciativa, abierta también a los países del este aunque rechazada por Stalin, no solo reactivó industrias y reconstruyó infraestructuras, sino que creó mercados para los productos estadounidenses y sirvió como barrera contra la influencia comunista. Contrariamente, Europa Oriental quedó sujeta a los planes quinquenales soviéticos, que priorizaron la industrialización pesada y la colectivización agrícola, a menudo a costa del nivel de vida de la población. El conflicto aceleró también el proceso de descolonización en Asia y África, donde los movimientos independentistas encontraron nuevos argumentos tras las promesas de autodeterminación hechas durante la guerra y el evidente debilitamiento de las potencias coloniales europeas. India logró su independencia en 1947, seguida por Indonesia en 1949. En África, países como Ghana serían pioneros en los años 50, iniciando un proceso imparable que transformaría el mapa político mundial. Sin embargo, estas transiciones no estuvieron exentas de violencia, como demostraron los casos de Argelia o Vietnam, donde las guerras de liberación se prolongarían durante años. La división de Alemania simbolizó como ningún otro hecho la nueva realidad geopolítica. El país quedó fracturado en 4 zonas de ocupación que pronto se consolidaron en 2 estados, la República Federal Alemana en el oeste y la República Democrática Alemana en el este. Berlín, enclavada en territorio soviético pero igualmente dividida, se convertiría en el epicentro de las tensiones, culminando en el bloqueo de 1948 y el posterior puente aéreo aliado. Esta partición se replicó en toda Europa del Este, donde países como Polonia, Checoslovaquia y Hungría cayeron bajo esferas de influencia soviética, dando origen al sistema de democracias populares que marcaría la vida de generaciones. Estas consecuencias globales demostraron que el fin de las hostilidades no significó el retorno a la normalidad, sino el inicio de una nueva era marcada por la bipolaridad, la carrera armamentística nuclear y la competencia por la influencia global. El mundo que emergió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial sería radicalmente diferente al que la había originado, con desafíos y tensiones que, en muchos aspectos, continúan moldeando nuestra realidad actual. La Segunda Guerra Mundial dejó una huella imborrable en la conciencia colectiva de la humanidad, planteando preguntas fundamentales sobre la naturaleza del poder, los límites de la obediencia y la fragilidad de la civilización.
Del horror sin precedentes surgieron lecciones dolorosas pero necesarias, que el antisemitismo y el racismo institucionalizados pueden llevar al borde del abismo moral, que los regímenes autoritarios deben ser confrontados antes de que consoliden su poder, y que la comunidad internacional requiere mecanismos efectivos para prevenir genocidios. Estos aprendizajes se materializaron en nuevas estructuras jurídicas internacionales, desde los convenios de Ginebra hasta la tipificación de crímenes contra la humanidad, que intentaron construir diques contra la barbarie futura. Los cambios geopolíticos derivados del conflicto redefinieron el mapa del poder global durante el resto del siglo XX. El declive definitivo de Europa como centro hegemónico mundial dio paso a la era de las superpotencias, mientras que procesos como la descolonización transformaron el sur global. Culturalmente, la guerra generó una profunda crisis existencial en el arte y la literatura, con movimientos como el existencialismo francés o el teatro del absurdo cuestionando los fundamentos mismos de la razón humana. Socialmente, aceleró cambios estructurales como los derechos de las mujeres, cuya participación masiva en el esfuerzo bélico hizo insostenible su marginación posterior y sentó las bases para movimientos por los derechos civiles que emergerían en las décadas siguientes. La memoria del conflicto sigue viva a través de múltiples formas de representación. Memoriales como el Monumento al Holocausto en Berlín o el Museo de la Paz en Hiroshima confrontan a los visitantes con el peso de la historia. El cine, desde obras maestras como El pianista hasta producciones populares como Salvar al soldado Ryan, ha mantenido viva la memoria generacional de la guerra, aunque no exenta de polémicas sobre simplificaciones históricas. En las aulas, la enseñanza del Holocausto como advertencia universal contra la intolerancia se ha convertido en piedra angular de la educación cívica en numerosos países, aunque con notables diferencias según los contextos nacionales. La preservación de la memoria histórica se revela cada vez más crucial en un mundo donde los últimos testigos directos van desapareciendo. Iniciativas como los archivos de testimonios de sobrevivientes o la digitalización de documentos de la época buscan mantener vivo el recuerdo más allá de la generación que lo vivió. Este esfuerzo no es mero ejercicio de nostalgia, sino vacuna contra el revisionismo histórico y los discursos de odio que, en pleno siglo XXI, demuestran una inquietante capacidad de resurgimiento. Los monumentos, los museos y los días de conmemoración no honran solo a las víctimas del pasado, sino que protegen a las potenciales víctimas del futuro. El legado de este conflicto sigue moldeando nuestro presente de maneras tanto evidentes como sutiles, desde la arquitectura institucional de la Unión Europea concebida precisamente para evitar nuevos conflictos fratricidas, hasta las tensiones territoriales en Asia Oriental que hunden sus raíces en la posguerra. Quizás su enseñanza más perdurable sea la comprensión de que la paz no es la mera ausencia de guerra, sino un frágil constructo que requiere vigilancia constante, compromiso cívico y, sobre todo, memoria activa. En un mundo que vuelve a enfrentar el ascenso de nacionalismos excluyentes y discursos autoritarios, recordar lo que ocurrió entre 1939 y 1945 no es un ejercicio académico, sino un imperativo moral para quienes creen que la humanidad puede aprender de sus errores más oscuros.